Hola, 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 ¿cómo les va? Espero que bien, estamos conectados acá por TikTok. Y ahora nos estamos conectando por acá abajo con la gente de Facebook. Bueno, para las personas que están acá arriba son la gente de TikTok, la gente que está acá abajo es la gente de Facebook. Bueno, eh, muy, pero muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes para aquella gente que lo esté viendo por distintas partes en diferentes países, vivo, esta transmisión. Y para aquellas personas que después lo van a ver en diferido. Si usted me ve que de repente los de abajo miro para ahí arriba, es porque estoy con la gente de TikTok. Y si los de TikTok ven que voy para abajo, estas cosas locas que hacemos, es porque estoy saludando a la gente de Facebook. Así que bueno, por los de arriba estamos con la gente de TikTok, por los de abajo estamos con la gente de Facebook. Y bueno, mi nombre es Hernán Ariel Alcayaga. Me van a encontrar en las redes por Hernán Ariel Alcayaga, donde me van a encontrar en Facebook y en Instagram. En TikTok estamos con la cuenta de Hernán Ariel Alcayaga. Ok, me tildé un poquitito. Bueno, y nuestro canal de YouTube que se llama The Bar Coaching. Ahí vas a tener un montón de enseñanzas gratis. Así que bueno, estamos con nuestra serie de enseñanza que estamos dando, que quiero agradecer. La primera enseñanza tuvimos cerca de casi 500 personas, empezamos a hablar acá en TikTok, ¿no? Acerca de la importancia de vaciarnos de nosotros mismos. Después tuvimos una segunda enseñanza, una tercera. En la tercera tuvimos un poquitito más de 200, ¿no? ¿Y por qué va variando? Que a veces sube mucho y a veces baja. ¿Por qué pasa esto? Bueno, bien sencillo. Como nuestros vivos son espontáneos, no tenemos un día y un horario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque la gente se conecta y estoy teniendo más resultados cuando hago los vivos espontáneos que cuando lo hago programado, porque cuando los hacía programado, al menos en Facebook, muy poca gente se conectaba. Sí veían los videos, pero tiene muy pocas reproducciones. Ahora, cuando arranqué con TikTok y lo hago de manera espontánea, por alguna curiosa razón que no sabemos cuál, la gente se conecta y permanece. Así que esta vendría a ser, vamos a tratar de cerrarla y que sea la última, la parte número 4 de lo que venimos hablando acerca de vaciarnos de nosotros mismos. Y tenemos en las 4 enseñanzas un mismo pasaje bíblico base del por qué hablamos y dónde va la idea o la línea de conducción, la línea de pensamiento del por qué tenemos que vaciarnos. Y ese vaciarnos de nosotros mismos. Bueno, ¿por qué tenemos que vaciarnos de nosotros mismos? Bien sencillo, porque hay muchas cosas que el Padre quiere hacer a través de nosotros que no las puede hacer. Usted dice, pero ¿cómo que Dios no puede si Dios es todopoderoso? Sí, sí, hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Él no puede mentir, Él no puede estafar, Él no puede... Hay un montón de cosas que se ve supeditado Él mismo por su propia palabra. Porque Él trabaja casi siempre asociado al género humano, al hombre y a la mujer. Y si la mujer no se cede, si el hombre no se cede, entonces hay un impedimento ahí. Por eso es necesario que nosotros nos tenemos que vaciar de nosotros mismos. No digo dejar de ser nosotros, sino de poner un costado. Muchas veces nosotros queremos operar aún ministerialmente o lo que es peor espiritualmente, basado en nuestra experiencia, basado en lo que nosotros pensamos de Dios, en nuestro folclore, en nuestra cosmovisión, en nuestra manera de pensar, en nuestra experiencia, porque si hay algo que nosotros tenemos que hizo mucho daño, es la fe griega, lo que nosotros le llamamos fe, que le llamamos certeza y seguridad. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos 11, la fe, la convicción de las cosas que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Más o menos así parafraseado por mí, porque no me lo acuerdo textual. Bueno, yo pregunto, la palabra certeza ahí y seguridad tiene que ver como si fuera algo matemático. Esto es Pitágoras, 4 más 4, 8. Tiene que ver, la fe griega tiene que ver con nuestra experiencia, con una fe psíquica,
con una fe basada en mi experiencia, en mi psiquis, en mis sentidos, en lo que yo creo. Eso es la fe griega. La fe griega tiene que ver con, te lo voy a poner un ejemplo muy sonso, que lo pongo siempre, cuando una persona le pregunta a la otra, ¿dónde queda la parada del bus o del colectivo, como decimos acá en Argentina? Y queda en tal lugar, tenés que caminar 4 cuadras, y la gente va creyendo, teniendo fe en lo que le acaba de decir esa persona, y va y encuentra la parada del colectivo. Bueno, eso viene a ser, más o menos parafraseado, simplificando, la fe que casi todos manejamos. Pero no es la fe bíblica. La fe bíblica es obediencia. Entonces, ¿de qué tenemos que despojarnos? De esta fe griega, de esta fe gnóstica, que sale de la psiquis, de la mente de un ser humano. Sacarlo, poner a un lado y volcarnos a la fe bíblica. Entonces, muchas veces, nosotros necesitamos ponernos a un costado, porque una cosa cuando Dios te da aliento, dice, dale, movete en fe, estás caminando, camina en fe. ¿Por qué camina en fe? Bueno, porque estás obedeciendo, y cuando estás obedeciendo estás caminando en fe, y le estás dando legitimidad al Padre para que se manifieste, porque fe bíblica, la fe bíblica no es la griega que nos enseñaron, porque cuando el Padre llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te diré, ahí ¿dónde estaba la certeza y dónde estaba la seguridad? Porque Abraham dice que salió sin saber a dónde iba. O sea, psíquicamente, psicológicamente, mentalmente, almáticamente, vamos a llamarlo así, él no sabía para dónde correr. Sin embargo, él salió, obedeció, no razonó, no analizó, sino que obedeció a la palabra que él le había dado, que el Padre le había dado a Abraham, y fue camino en obediencia a donde Dios le dijo que iba a ir. Ahora él, en cuanto a los sentidos, no sabía dónde iba a ir, pero en su espíritu él estaba en perfecta línea, en perfecto entendimiento de dónde él iba. Porque simplemente caminó en obediencia. Él se vació de lo que él pensaba, no dejó que los pensamientos abrumaran el propósito, fueran un impedimento. Muchas veces nosotros tenemos impedimentos, quizás momentáneos, hasta que nos despertamos, hasta que decimos, hey, mira, estoy pensando, lo estoy analizando mucho, en vez de caminar en fe, en vez de arriesgarme. Para nosotros caminar en fe es arriesgar, aunque arriesgar es otra cosa. Mucha gente dice que son arriesgados cuando le creen a Dios, y la realidad es que caminan en fe, son hombres y mujeres de fe, no es que son arriesgados. Porque cuando Dios te da un dabar, cuando Dios te da una palabra profética, vos no te estás arriesgando a nada. En lo psíquico, en lo físico, aparentemente vos te estás arriesgando. Pero en el mundo espiritual estás caminando en perfecta línea en lo que el Padre te está diciendo. Eso, aún con los que tienen muchísimos años de experiencia en lo espiritual o en lo ministerial, aunque tengan muchos años sirviendo al Señor, muchas veces nos encontramos con gente que no sabe dividir eso todavía. No sabe diferenciar cuando es un riesgo, si realmente es un riesgo o es caminar en fe. Mucha gente dice, me voy a arriesgar, pero en realidad no se está arriesgando nada. Está obedeciendo porque el Padre está provocando ese despertar, esa obediencia. Dice que Él produce el hacer como el querer. Entonces, estamos hablando de vaciarnos de nosotros mismos. Muchas veces necesitamos vaciarnos, porque momentáneamente a veces decimos, hey, y estoy trabado en esto, y estoy trabado, ¿y cómo puede ser? No, es que el Padre te dice que tenés que accionar. Me es muy difícil trabajar con vos, sos muy testaruda, sos muy testarudo. Nos pasa a todos. Por eso yo nunca me presento como el modelo terminado. Estoy todavía en proceso. Pero como me escribió uno, seguramente, ¿cuándo fue? Hace como 2 meses, uno agarró y me escribió y dice, con todo el conocimiento que vos tenés, la vida de fe, la vida en el Señor para vos debe ser exitosísima. No te debe costar nada. No. Por el contrario, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Por el contrario, poner las Escrituras en práctica muchas veces es difícil. Qué difícil, por ejemplo, poner en práctica la palabra cuando estás hablando con una persona que te ama, que te quiere, que esto y que lo otro.
Indudablemente TikTok está andando mal con mi teléfono, porque acá me dice que no hay espectadores, pero yo sigo viendo gente que se conecta. O sea, el contador está mal, pero no importa. Porque en otras ocasiones no pasan ni 3 minutos y tenemos 120 personas. Pero no le demos el caso a eso. Si usted quiere compartir el vivo, nosotros se lo vamos a agradecer. Nuestra vía de comunicación, el WhatsApp, es el 11 20 20 4747. Me encuentran en Facebook y en Instagram por Hernán Ariel Alcayaga. Acá por TikTok por Hernán Ariel Alcayaga, ok. Y nuestro canal de YouTube se llama The Bar Coaching. Así que aquellos que se quieran suscribir a nuestro canal, ahí vas a tener muchas enseñanzas como estas, totalmente gratuitas. Entonces, muchas veces el impedimento, Dios dice, no puedo hacer con vos, no, pero no, cuando vamos a ver que Dios no puede, no es porque Dios no sea todopoderoso, pero Él respeta nuestra voluntad. Muchas veces nos espera, pero hay personas, por ejemplo, que no salen de una situación pecaminosa. Yo sé que esto va a sonar raro, y de repente el Padre te viene hablando y te viene hablando porque Él es grande en misericordia y lento para la ira, y te habla por año y te dice, salí de esa situación, deja de hacer esto, deja de practicar porque te voy a desconectar. Vas a caer en juicio. Hay gente que no entiende ni cree eso de que puedes caer en juicio, en una sentencia de juicio sobre tu vida, donde está literalmente, físicamente en tela de juicio tu vida en esta tierra, no tu existencia. Porque la gente existe, pero no vive. La gente que vos ahí ves que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, esa gente son muertos andantes, espiritualmente hablando. Existen, pero no viven. ¿Y cómo que existen, pero no viven? Bueno, Jesús dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Corta la bocha, punto. La gente existe, pero pasa a vivir cuando tiene un propósito, cuando descubre su propósito en la vida. Muchas veces puede estar 50 años y lo último lo vas descubriendo, te va cerrando el rompecabezas, se va armando el rompecabezas. Pero la realidad es que muchas veces nosotros somos el impedimento para poder gestar lo que Dios quiere gestar en distintas áreas y no nos damos cuenta. Bueno, Jesús fue ejemplo, y tengo que leer este pasaje que es el mismo que va en las 4 enseñanzas que estamos dando. Esta es la cuarta, donde Jesús, Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues, Jesús no está hablando Pablo a los filipenses, está hablando de Jesús. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho no era, hecho, Él se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Todo lo que yo acabo de leer ya lo desglosé el pasaje bíblico en las 3 enseñanzas anteriores, entonces no voy a volver a explicar para efecto de la gente que se conecta ahora y que no sabe de lo que rayo está hablando esta persona. Ya lo expliqué. Él se tuvo que vaciar, sintetizando, haciendo ¿cómo es que se dice? Bueno, como un remerendo, un hebreo de semblanza, de que él se tuvo que vaciar de sí mismo de lo que él era, porque dice, estando en condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, él tenía los atributos, las prerrogativas, la preexistencia, la coexistencia, la sapiencia, la sabiduría de Dios Padre, lo mismo. Y él dejó eso de lado para venir a encarnarse en la persona de Yeshua, en la persona de Jesús, para identificarse con cada uno de nosotros, y así es como Él se identificó con nosotros, vino a esta tierra, convivió con nosotros, se hizo carne. ¿Para qué? Para después desarrollar y tener exitosamente el plan de salvación, el plan de redención. Ahora, Él en un momento determinado de su vida sufre un momento crucial, y es en Getsemaní, donde Él sabía que iba a ser traicionado por Judas, sabía que Él tenía que ir a la cruz, y Él se pone a orar. En un momento determinado se pone a orar en Getsemaní. Era tanta la presión que se cree, la transpiración, que se rompieron los vasos capilares y las gotas de sudor
salían mezcladas con sangre. De la presión que él tenía y sentía porque se acercaba el momento ese tan terrible de su muerte y muerte en la cruz. Dice que era tanto que él sentía que el pecado se apoderaba de él, no porque él haya pecado, porque la misma palabra habla de Jesús y dice: el que no conoció pecado, el que no experimentó la muerte espiritual, por nosotros lo hizo pecado. O sea, el Padre hizo pecado a su Hijo Jesucristo. No que él haya pecado, sino que tu pecado y el pecado de aquel tiempo de la humanidad y todo el pecado que se va y la iniquidad que se va a cometer, toda ya se estaba apoderando de Jesús porque venía ese momento crucial. Y ahí en Getsemaní es donde el Padre lo confronta y le dice: ¿estás dispuesto a beberte el cáliz de la maldición, la copa de la maldición por causa de la humanidad? ¿Estás dispuesto? Saludo a la gente de Facebook y acá estoy con la gente de TikTok. ¿Estás dispuesto a padecer? ¿Estás dispuesto a cumplir hasta lo último, resistiendo hasta la sangre? Por lo cual vos fuiste llamado, fuiste inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y ahí lo ves a Jesús que él no quería. Él no quería. Porque le dice: si es por mí, pasa esta copa de mi Padre. Yo no quiero vivirlo, no quiero. Y ahí ves la parte humana de Jesús, que él era 100% hombre y 100% Dios. Y él no quería. Y después Jesús le dice al Padre: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí se unió la voluntad humana de él con la divina. Y selló, ¡pac!, la victoria de la cruz. Yeshua, Jesús, no la obtuvo en la cruz. La victoria de la cruz, él ya la tenía antes, en ese momento de transición, en ese momento. Dice que era tanta la agonía que él sentía, tanta la presión, que ángeles tuvieron que bajar a ministrarlo, a ayudarlo. Él, cuando pasa esa prueba, ya él llevaba la victoria en su corazón, que padeció seguro, que sufrió, pero por supuesto, pero él ya había determinado, había ganado la victoria de la cruz antes de ir a la cruz. Lo mismo cuando dice que el Cordero de Dios, refiriéndose a Jesús, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Jesús ya fue sacrificado antes de venir a la tierra, pero por supuesto. Hebreos capítulo 10, hay una conversación entre el Padre y el Hijo, donde ambos eran Dios. Jesús no estaba como hijo, sino como parte de la deidad, y el Padre no estaba como padre, sino como parte de la deidad. Y hay una conversación donde Yeshua, Jesús, la segunda persona no de la Trinidad, como enseñan los católicos, eso es una blasfemia. Eso bueno, después lo vamos a explicar, porque la Escritura enseña que tenemos un solo Dios. Pero quiero decir, hay una conversación donde Jesús le dice: sacrificios y ofrendas no te agradaron. Ojo que esta conversación fue antes de la creación del mundo. Sacrificio y ofrenda no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. ¡Wow! Jesús le dice al Padre: mas me preparaste cuerpo. La Escritura dice que el Cordero de Dios, Jesús, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que Él vino a cumplir acá un hecho físico, un hecho que ya sucedió en la eternidad. Es el mismo principio. Jesús, antes de ir a la cruz, Él se despojó, tuvo que doblegar su voluntad en Getsemaní. Muchas veces nosotros nos tenemos que negar a cosas por causa de que otro sea bendecido. Claro, nosotros no somos Jesús, nosotros no somos Dios, pero muchas veces para mantener un vínculo a veces tenemos que cerrar la boca.
Por eso decía al principio, a veces es muy difícil poner la palabra de Dios cuando sabes que una persona dice que te ama y está con vos durante años y el Espíritu Santo dice, te está mintiendo. Se viene una traición. No le creas. Es difícil. Mucha gente no cree en esto. Que vos estás escuchando los pensamientos y hoy te puedo decir que sí. No de todo el mundo ni a cada rato. Antes me costaba aceptar eso en mi psiquis y en mi mente, pero muchas veces escuchar los pensamientos de la gente. Eso es antibíblico, eso es brujería, Pero me voy a la Escritura donde dice Jesús, las cosas que yo hice, ustedes harán y aún mayores porque yo voy al Padre. En otras palabras, ustedes van a hacer mis obras y aún mayores porque yo voy al Padre. La expresión yo voy al Padre, yo lo voy a estar respaldando. Mi tribunal supremo celestial, cuando ustedes caminen basados en la palabra, yo les voy a dar sustento y los voy a respaldar. Eso es lo que quiere decir porque yo voy al Padre. Que la cosa como que se puso seria, ¿no? Muchas veces nosotros nos tenemos que callar o hacer silencio o dejar pasar. Muchas veces estamos viendo una situación complicada de un familiar, de una persona, y enseguida lo queremos socorrer. ¿Está mal? No, que está mal. Pero muchas veces las cosas que están viviendo son consecuencia de una desobediencia, son consecuencia de una vida de iniquidad, son consecuencia de una vida pecaminosa, y queremos sustentar y hasta queremos suplir. Y lo queremos hacer y lo hacemos, pero llega un momento donde el Padre dice, no interfieras en el proceso que yo le estoy haciendo pasar a esa persona por desobediente, o quizás no es que está en pecado, lo estoy entrenando, porque lo voy a llevar a cumplir una misión tan grande que él en este momento no necesita. Yo no te quiero usar para que le sustentes a él. Yo le quiero enseñar a ella y a él su dependencia de mí. Dice el Padre. Entonces, no quiero que me arruines, ¿sí? Porque a veces nosotros somos más papistas que el Papa. A veces queremos ser más buenos que Jesús. Y eso no enseña la Escritura. Mi consejo hoy por hoy, esto es lo que voy a decir cuando yo lo escuché, del que en un momento fue mi mentor, me sonó durísimo y no lo tomé. Él en una oportunidad me dice, no te inmoles por nadie. Y a mí me pareció antibíblico, extrabíblico. Digo, ¿cómo puede ser que esta persona hasta se hace llamar apóstol y que habiendo experimentado tanta experiencia a nivel ministerial, 40, casi 40 años de experiencia ministerial, milagros, sanidad, ¿cómo me va a decir a mí, este es un antibíblico? No, pasó el tiempo y lo entendí, no te tenés que inmolar por nadie. Tenés que obedecer la palabra, lo que te toca a vos cumplir, bendecir al que el Padre te dice que bendice, o donde tengas la oportunidad, todo lo que venga en tu mano para hacer, hazlo siempre y cuando no vienen las Escrituras, pero no te podés inmolar por nadie. Porque quien se inmoló, quien se entregó su vida, ese ya fue Jesús y fue el único Salvador y no va a haber otro Salvador. Nosotros lo máximo que podemos hacer es habilitar gente para que nazca de nuevo, llevarles el Evangelio, que conozcan la palabra. Pero después hay muchas cosas que vos no podés rendir cuenta por otro. Por lo que el otro hace o no hace o deja de hacer. La gente es muy complicada. La gente acusa a Dios. Y como dije en el primero y el segundo mensaje, hay gente que no avanza en un área determinada y no es porque Dios no lo quiera bendecir, ni no es porque no lo quiere usar, es que tiene resistencia a la voz de Dios. No quiere obedecer en determinadas cosas. Entonces Dios va a tener que hacer algo, porque como dije anteriormente, Él te habla y te habla y te habla, pero llega un momento que te va a decir, bueno, ok, agarro el toro por las astas, por los cuernos, y te digo cómo lamentablemente vas a sufrir para que me obedezca, o algo tengo que hacer con vos. En el caso que la persona no esté viviendo una vida desequilibrada o fuera de la voluntad de Dios. O sea, en otras palabras, aunque no ande en pecado. Ahora,
que ande en pecado. Y si no anda en pecado, bueno, Dios va a decir, bueno, yo te voy a, lamentablemente vas a aprender sufriendo, pero vas a aprender. Yo te voy a usar, si yo te llamé y te escogí para algo, una luz, una lumbrera, una luz, no es para ponerlo debajo de la cama, sino para ponerlo arriba, para que todo el mundo pueda ver en una habitación o en una casa. Esto es exactamente lo mismo. Hay gente que tiene ministerios, dones, que no los está usando porque la gente te maltrató, porque la gente te dejó, porque la gente. Y te entiendo, no es que yo te estoy acusando ni nada, pero va a llegar el momento en que cuando vos no trates de llegar, de no usar esos dones hasta que te mueras, porque después cuando te presentes ante el bimá de Cristo, el tribunal de Cristo, Él vas a tener un saco vacío y Él te va a decir qué hiciste con lo que te di. ¿Qué hiciste con los dones? Y vos podés decir, no, bueno, pero por lo menos no engañé a nadie, porque hay muchos que usaron los dones señalando para otro lado. Y lo hicieron para su propio beneficio, y lo hicieron para enriquecerse ellos, y lo hicieron, y estamos en el mismo principio equivocado de Adán. Cuando pecaron, el Padre se le acercó y le dijo, Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. Nos entramos a excusar delante de Dios, y Dios no acepta excusas. Porque obedecer a medias a Dios es no obedecerle. O le obedeces completo o no le obedeces. Ahora, yo no te estoy criticando, yo no te estoy condenando. Yo estoy haciendo como el libro de Corintios dice que nos vemos, bueno, te pongo la palabra enfrente tuyo, yo me la pongo enfrente mío y dice que nos vemos como un espejo, como a cara descubierta. En otras palabras, a Dios no lo podemos engañar ni lo vamos a engañar. Hay mucha gente que me está viendo, que está soltera, que está soltero, y perdónenme, pero yo lo tengo que decir, y viven una vida de doble moral. No voy a entrar en lujo de detalle. Y vas a decir, lo tiraste al azar porque es un vivo, y ahí no hay mucha gente conectada, o hay mucha gente conectada. ¿Qué pasa con aquellas personas que después lo van a ver grabado? A esa misma gente le estoy hablando también. Y la verdad que la palabra no se puede cambiar. La tentación más grande de un maestro es poder cambiar las escrituras para darle su propia interpretación. Y la Biblia dice que eso no se hace. Entonces la verdad de Dios es lo que realmente te da libertad. Hay mucha gente soltero y que ministran su palabra, que están en una doble moral, en una doble vida. Y eso lo tenés que corregir, sí o sí. No hay vuelta atrás, no me la dibuje, no me la cambie, no es que yo estoy acusando, no es que estoy mandando al infierno, pero hay gente que me está viendo en el vivo y en el grabado y en el diferido, que está viendo una vida de doble moral y después no podés preguntarte por qué las cosas no funcionan. Lamentablemente yo no hablo de mi experiencia, tengo que hablar de lo que está acá, punto, porque Dios lo que va a respaldar es lo que está acá, no mi experiencia, no mi buen consejo. Porque de qué corno, de qué carajo le sirve a una persona un mensaje de éxito cuando está encarcelado. Vos no le podés decir, disfrutá de esa cárcel, limpia los barrotes. No, esa persona quiere ser libre. Entonces tu mensaje de éxito no sirve para nada, como digo siempre, cuando la persona está enfrentando un problema de una enfermedad terminal o un problema de brujería o donde hay espíritus que lo vienen a atormentar, no le sirve para nada. ¿Vos te crees que Jesús se despojó de su gloria y de su poder para venir, para encima humillarse, limitarse a un cuerpo físico, siendo un Dios todopoderoso? Vino, estudió la escritura, aprendió, hizo carpintería, después tuvo su ministerio público, fue acusado, fue condenado, después fue azotado, fue crucificado y murió y resucitó para que vos sigas ahí en esa misma condición donde todos los meses es la misma historia. Mi amiga Lina, no mentira, eso es parte de un monólogo, porque me acordé porque lo dije en el mismo tono. Digo, algo tenemos que hacer, busquémosle la vuelta juntos,
pero es necesario que nosotros nos despojemos. Juan capítulo 3 dice, versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Quién está dispuesto a tener un ministerio para que el exitoso sea otro? Vuelvo a repetir, ¿quién está dispuesto a sacrificar su ministerio para que otro sea exitoso? Nadie. Nadie. Bueno, como lo dije en otros mensajes, Juan, Yohanan, el purificador, otros le dicen el bautizador, pero ese bautismo no tenía nada, era una purificación que se hacía. Tuvo un año y medio quizás de ministerio para preparar el camino de Jesús. Tuvo muy pocos discípulos. No hizo ningún milagro. Sin embargo, Jesús dijo de él, no ha habido ni habrá varón nacido de vientre de mujer como Juan el Bautista, como el purificador, Yohanan, su verdadero nombre. Bueno, ¿y cuál fue el éxito de Juan el Bautista? Que caminó en obediencia. Juan el Bautista caminó en obediencia. Y es de lo que la gente hoy carece. No digo que sea fácil, pero es necesario que vos mengües, que yo mengüe para que Él crezca. ¿Dónde? A través de tu vida. Y es un principio que a los hijos de Dios nos cuesta poner en práctica. Ni que hablar a los cristianos, ni que hablar a los evangélicos. Pero a nosotros somos el grupo o el cuerpo que más nos cuesta poner en práctica eso. ¿Sabes por qué? Porque los brujos, los hechiceros, no les cuesta. ¿Cómo? No les cuesta. A los babalao, a los umbanda, yo los aplaudo. ¿Cómo va a decir semejante blasfemia? No. Yo no aplaudo la incorporación de espíritus, ni la brujería, ni trabajo de muerte, ni el mundo del ocultismo. De hecho, estoy en contra de eso. Y entonces, ¿qué es lo que aplaudís? Que ellos entienden que para incorporar un espíritu, su psiquis tiene que ser anulada, sus razonamientos tienen que ser anulados, su manera de pensar tiene que ser anulada. Y ellos se ceden y terminan incorporando sus espíritus. Trancarrúa, el tiritiri, no me acuerdo, perdón, la pompallira y demás. Tirirí, perdón. Y lo ves como estos Eyú se meten en sus cuerpos y se manifiestan y hablan y se ríen y fuman el tabaco y se toman su ron y hablan con la gente y le dan consejería y se manifiestan y sanan y liberan y prosperan y bla, 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 bla. Ahora nosotros, pregunto, cuando Dios dice, vos sos mi hijo, vos sos mi hija, vos sos mis manos, vos sos mis ojos, ustedes son mis oídos, ustedes son mi boca. ¿Nos cedemos a poner en práctica eso y a manifestar al Jesús resucitado acá en la tierra? No. No me digas que sí, porque muchas veces Dios te dijo a vos que siembre, y no estoy hablando netamente de plata, que siembres tiempo a una persona y no lo hiciste.
Y yo no estoy pidiendo plata ni estoy pidiendo dinero, pero muchas veces mucha gente le ha dicho que diera su dinero, que mandara una ofrenda, y no lo hiciste y cortaste el fluir, porque la gente, el hijo del Eterno o el cristiano, vamos a decirle que yo no me identifico como cristiano, se convierte todo, pero lo último en convertirse es la billetera. Se bautizan, pero la mano queda afuera con la billetera ahí que no quieren porque no quieren entregar nada a Dios. Y acabo de repetir, yo no estoy pidiendo dinero y nunca pido dinero. Pero la gente no quiere dar nada, quiere todo gratis. Ahí cuando en el libro de Deuteronomio dice, bendice, glorifica, bendice a Dios con tus bienes. La gente no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque hay malos precedentes, pero vuelvo a repetirte. No pongamos en práctica la teoría errónea de Adán, cuando él se justifica, dice, la mujer que tú me diste, 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 excusándose. Claro, yo entiendo. Adán en ese momento, Dios le había dado una orden, le había dado unas directrices y en ese momento Eva no estaba. Tenemos que separar los tantos. Adán no había escuchado eso porque Eva no había escuchado eso porque ella no había sido creada. Y todo lo que el Padre le dice, ¿se lo dice a quién? Se lo dice a Adán. Cuando Eva es creada, ella no sabía de eso. Tenía conciencia del bien y del mal. Pero ¿cuál fue el problema de Adán? Que no la discipuló en los principios y las leyes o lo que el Padre le había dicho a él. No la discipuló. Yo quiero que vos sepas que la mujer tiene una influencia o positiva o negativa. Y por eso el Padre, la mujer tenga la influencia positiva, gracias a Dios, gloria a Dios. Si la mujer, aún teniendo una influencia negativa, el único responsable de eso ha sido, es y seguirá siendo el varón. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto. Dios no la llamó a Eva a pedirle cuenta. ¿A quién llamó? Al varón. Entonces vos tenés que tener carácter. No dije mal carácter, pero vos tenés que tener carácter. Yo no digo que, y esto no es un mensaje machista, pero esto es lo que enseña la Escritura. Si pensás que es machista, entonces el gran machista es el Padre, porque el Padre lo estableció así. Con plata, con dinero, con trabajo, sin trabajo, viviendo de arriba, viviendo arrimado, viviendo de prestado, alquilando, como sea, debajo, la cabeza dice que es el varón, punto, lo dice él. Si vos no estás de acuerdo, pero mi marido no está en cabeza porque en distintas áreas, háblalo con él. Con él me refiero con el de arriba. Yo no voy a discutir y es muy probable que muchas de las cosas que vos digas en contra o actitudes o describas a tu esposo sean ciertas. Yo no estoy discutiendo eso. Lo que digo es que el Padre dice que aún así, cuando la Escritura dice honra a tu madre y a tu padre, para que tengas mucho tiempo sobre la tierra, en ningún momento aclara si es cristiano o no es cristiano. En ningún momento aclara si te ama o no te ama. En ningún momento dice si te habla o no te habla. Yo no estoy diciendo que vos mantengas un vínculo que es insostenible, no estoy hablando de eso. Pero en tu mente vos tenés que honrarlo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tema de la obediencia, tiene que ver, estamos hablando de vaciarnos de nosotros mismos. Entonces, todo eso que vos razonás, el Padre le dice, ok, yo lo entiendo tu alegación, pero tenés que ponerlo a un costado. ¿Para qué? Para que el fluir mío se manifieste a través de tu vida. Por eso recién decía, los brujos y los hechiceros, cuando van a incorporar, ellos saben que se tienen que ceder. Para dar un mensaje, para dar una consejería o decir algo del pasado, decir algo del presente, humanamente esa persona tiene que cederse a ese Yu para que tome control de la mente, del espíritu y aún del cuerpo de esa persona. Eso en demonología se llama elementos de cooperación, donde los demonios, los espíritus, los Eshu, te pide que vos te cedas, que vos cooperes. ¿Se entiende? Si no, no pueden hacer nada. De la misma manera,
El Padre te dice, quiero que te humilles, quiere que te pongas un costado. Como dije anteriormente, el Padre hay veces que te apoya, dale, corre, dale, avanzá. Pero cuando vos no obedeces y retrasás la bendición y el fluir, el Padre te dice, ¿sabes qué? Mejor para un cachito, quédate sentado un ratito ahí. Qué feo, ¿no? No hagas nada. ¿Por qué? Porque arrancaste bien y ya estás haciendo tu propia voluntad. Estás como Adán después de caído, andando bajo tu propia vanidad. Te di 3, 4 bendiciones y ya te olvidaste de orar, ya te olvidaste de estudiar la palabra. Ni que hablar de congregarte, porque hay mucha gente que no se congrega, pero mantiene comunión íntima con Dios. Muchas veces más fluida dentro de la casa que yendo todos los domingos de lunes a lunes en la iglesia. Me callo porque no es el tema ahora. Me callo ahora porque no es el tema. Si no tengo mucha tela para cortar. ¿Me siguen? Se puso seria la cosa, ¿no? Pero ahí estoy recibiendo un montón de me gusta de distinta gente. Bueno. Si hablamos de dinero, la gente se excusa. No, porque aquel le robó la plata. No, porque el pastor le sacó la plata. No, porque el... Nunca vi a un pastor en medio de la reunión con una ametralladora y digan, denme en el diezmo, porque se los estoy sacando. Nunca vi eso yo. Mi marido se lo llevó a la vecina. Nunca vi un tipo parado y que viene la vecina corriendo mientras el marido está hablando con la mujer en la vereda, lo alza y se lo lleva corriendo. Se llevaron a mi marido. Aquella mujer se llevó a mi marido. Yo entiendo que por malos precedentes la gente no quiere dar ni quiere sembrar. Lo entiendo perfecto. Lo entiendo, no lo justifico. Porque Dios sigue diciendo lo mismo en su palabra. Y no estoy pidiendo plata. Mi alias es Ariel Redes. No estoy pidiendo plata, ¿eh? No pido plata. Ariel Redes es mi alias. ¿Sabes por qué lo digo? Porque la mayoría de los que está viendo en vivo y después que lo va a ver diferido se sienten tocados por la palabra, pero no van a dar nada. No van a dar nada. Ortiz Rick, muchas bendiciones, ministro, muy buena la enseñanza, muchísimas gracias. Porque la gente no quiere dar. Una cosa es que no tengas. Pero hay gente que no quiere dar. Yo entiendo que hay opresión, que hay manipulación para ser influenciables con el tema del... Yo todo eso te lo entiendo. Pero no es excusa. Cuando el Padre restaura una verdad de su palabra, inmediatamente va a haber una burda imitación que Satanás va a levantar para malponer lo genuino. Va a haber gente que va a estafar, va a haber gente que va a mentir, va a haber gente que en vez de pedirte el 10% te va a pedir el 20, el 30, va a haber mucha gente que va a dar y no le va a dar resultado, y hay mucha gente que quiere comprar las profecías. Suelte una palabra, hermano, que yo acá tengo $100 para dar. Dame los $100 y no te digo nada porque te voy a mentir. Si no tengo nada para decirte, simplemente no te digo nada. Hermano, ¿qué Jehová dice de mí? No tengo ni idea. ¿Vos querés saber? No me preguntes a mí. ¿Vos querés saber qué dice de vos? Lo que la gente no quiere. Búscalo acá. Acá está lo que yo tengo, lo que yo puedo y lo que yo soy. Repito, acá está lo que yo tengo, lo que yo puedo y lo que yo soy. Y eso no quiere decir que no vayas a pasar problemas económicos y que no vayas a tener problemas en la vida, porque Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, tendremos problemas, tendremos quilombo, pero confiad en su palabra, en Él, porque yo he vencido al mundo, punto. ¿Cuánta gente está mal porque otro le impuso? Si vos no tenés un 0 kilómetros, Dios no te está bendiciendo. Si no estás viviendo en una mansión, Dios a vos no te quiere. Se cae por tierra ese mensaje, porque el único que prometió riquezas si era adorado fue Satanás. Mateo 4 y Lucas 4, cuando lo tentó a Jesús.
y toda la gloria y todos estos reinos te daré si vos postrado, arrodillado, me adorares. Vos fíjate, está loco, Satanás está loco, porque le pide al creador de él mismo, le pide a Jesús, que fue quien creó a Lucifer, a Luzbel, que lo adore, fíjate. Es como que la vasija le diga al alfarero cómo vos lo tenés que hacer. No, el alfarero es quien dice. Por eso se invirtieron. Por eso es muy fácil la gente que no conoce escritura, que se deje influenciar, que el otro le diga cómo tiene que vivir. Vos tenés que venir de lunes a la iglesia y tenés que ponerte en ese puesto a vender pancho a los hermanos. Con mostaza y sin mostaza y con lluvia de papas, pero lo tenés que hacer. Y la gente poniendo la cruz, lo quiero con papa, mire, no sé, bueno, yo lo hago porque estoy sirviendo al Señor, y si no sirvo al Señor, lo más probable es que después no tenga una morada en los cielos. Así vive la gente. El 95% de los evangélicos así está, trabajando como un egipcio para Faraón, rompiéndose el lomo en unas pirámides, laburando para Faraón. Después vos te vas de la iglesia, ni te llaman. Le tocaste al hijo o a la hija del pastor, no te puedes tocar, te echan. Es lo mismo que la iglesia católica, te excomulgan, ¿entendés? Le dicen, no se comunican con fulano, ¿viste lo que dijo en el grupo de WhatsApp? Fíjate, a la otra chica anda con la bombacha floja. No, la otra la tiene, es joven, pero usa los bombachones de la abuela. Qué feo, qué mal que la pasará al marido. La otra, fíjate lo gorda que está, ella se pinta el pelo. Vos sabés que vi al pastor que salió de un bar con la diaconía. ¿Eso es reino? Yo pregunto. Díganme la verdad. No se queden ahí. Eso es el reino de Dios. Entonces, necesito liberarme y sacarme toda la mierda que tengo en la mente. Ay, la gente se escandalizó porque dije en la mente. Digo, no, hermano. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Porque muchas veces tenemos la mente con un sistema que no fue renovada con la palabra, y tenemos un sistema de mata, hurta, destruye, vengate. Analizá tus pensamientos, tu manera de pensar con la gente. Muchas veces lo tenemos que hacer porque a veces no nos damos cuenta y empezamos a llenar nuestra mente por malas actitudes que vemos de los terceros, que nos generan pensamientos que empiezan a mutar nuestra persona, a generar una metamorfosis negativa, un cambio. O sea, llega un momento, yo a veces, porque tengo mi tiempo cuando puedo, cuando lo hago, de leer la Biblia, porque yo soy un fanático, no, porque me doy cuenta que necesito renovar mi mente, que ya está como muy... Ya estoy por la ruta y de momento me relajé, voy pisando la banquina. Entonces, muchas veces tenemos que dar volantazos para bueno, ¿y eso quién lo genera? La palabra. Entonces, mi mensaje tiene que ser yo llevarte a Cristo, no llevarte a mí. Yo no estoy edificando mi congregación, mi iglesia. Yo trabajo en un reino, donde el reino no tiene precisamente 4 paredes. Es necesario que vos mengues, es necesario que yo mengue, si no, no se va a manifestar nada. Y pasa así, por más que vos me la dibujes como la dibujes, pasa así. Hay bendiciones que años atrás tendríamos que haber recibido, pero no las recibimos porque nosotros somos el único impedimento. Olvídate, no es Satanás, no es tu mamá, no son las maldiciones, no es la brujería, no. Somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos el impedimento. Porque si vos estás esperando la herencia de tu viejo, de tu vieja, Dios te puede bendecir por otro lado. Si te pertenece, perfecto, pero en realidad Dios no está limitado a un ser querido para bendecirte, para darte ni el auto, ni dólares, ni la casa, ni nada. Quien pensaba así era Abraham, por eso él estaba tan angustiado.
El padre lo saca de su sukkot, de su tienda, de su carpa, y le dice: Abraham, contá las estrellas y las podés contar, así será tu descendencia. Que él habló el lenguaje que le entendía. Porque Abraham en su estudio astronómico veía, como todo hebreo, consultaba, ellos tienen el calendario solar y lunar, pero más seguían por el calendario lunar. Y en el calendario era común, normal, no era satánico, consultar a los astros y las estrellas en aquel tiempo, no como ahora, que se pervirtió, que se corrompió. Pero era normal en su estudio astrológico consultar cómo iba a ser, y él en su estudio astrológico, en su visión de las cosas, los astros no le decían que él iba a tener descendencia, él no iba a tener descendencia. Entonces el padre le tiene que romper esa como visión, lo saca y le dice: cuenta las estrellas y las puedes contar, porque así será tu descendencia. En otras palabras, le está diciendo: yo no dependo de tu estudio de tu estudio astrológico, para hacer nada de lo que tenga que hacer. Necesito que vos creas, punto. Entonces, sacate esos pensamientos, menguá y créeme a mí. Y dice que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. En otras palabras, se ganó un limpio, se ganó un poroto. ¿Qué hace el padre? Porque por ahí va a venir la línea generacional, iba a venir la simiente de Yeshua, de Jesús. Abraham le cree, le es contado por justicia, y en ese momento, él es embarazado de la palabra profética. ¿Cuál es palabra profética? De que él iba a tener descendencia. La palabra profética no tiene que ver con el futuro, sino tiene que ver con el pasado. Lo profético no tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el pasado, tiene que ver con lo que ya sucedió, con lo que Cristo ya hizo. El Cordero fue inmolado ante la fundación del mundo. Ya estaba escrito que el Padre había hecho que iban a ser Abraham y que de Abraham iban a ser Isaac. Muchos años después, el mismo principio con Miriam, la mal llamada María. Se le aparece el ángel, le dice que va a tener en su vientre a Jesús, el Salvador del mundo. Ya no entendía nada, no había tenido relaciones, y ella termina diciendo: hágase conmigo conforme a tu palabra. ¡Bum! En ese momento el vientre de María fue fecundado por el Padre y nació Yeshua. Esto es exactamente lo mismo. Hay muchas veces que te vas a encontrar con contrariedades. Bueno, ahora se conecta la gente cuando tengo que terminar. Bueno, no importa. Que no vas a saber qué hacer, que no vaya el Padre, viene y te trae en ese momento una palabra profética. Y está entre o que vos te llenes de dudas y las frenes, o permitas quedar embarazado, o permitas que el Padre deposite su dabar, su palabra profética en tu espíritu, que es un depósito, para que lo que Él dijo se cumpla. ¿Quieres ser responsable de que se cumpla de lo que el Padre te dijo? Vos mismo, no es ni Satanás, ni Dios, sos vos mismo, que sos el impedimento, que somos el impedimento muchísimas veces para que la palabra de Dios se cumpla. Hacete un lado, flaco, hacete un lado, flaca, porque el único impedimento sos vos. Dejá de poner excusas, que mi mamá, que mi papá, que Satanás, sos vos. Chao, me tengo que ir, ya es la hora, me tengo que ir, y no es porque tenga hambre, me tengo que ir, se acabó, se terminó. ¿Querés que sigamos? Quizás mañana, pero ya corto con este tema porque es la parte número 4. Nuestras redes sociales, me encontrás en Facebook y en Instagram por Hernán Ariel Alcayaga. Hola a la gente de Facebook, hola a la gente de TikTok. Nuestro canal de YouTube se llama Dabar Coaching y nuestro número de WhatsApp es el 11 20 20 4747. ¿Y por qué no voy a dar mi alias? Porque no lo hago seguido, lo voy a hacer seguido, porque soy jodido. Ariel Redes, lo que quieras. Un abrazo a la distancia, me despido de la gente de Facebook, chau chau, y me despido de la gente de TikTok. Nos vemos pronto. Chao a la gente de TikTok, chao a la